realmente convencido. Por eso en las iglesias hay muchas personas que le han hecho creer que ellos son cristianos y ellos se resignaron a creer lo que le dijeron. Ahora ellos no han tenido una experiencia personal con Dios. Esto es lo que produce que hay personas que duran 3 meses, 4 meses, 6 meses, canta como los demás, ora como los demás, llora, danza cuando hay música y después desaparece porque le habían hecho creer que si levanta la mano y repite una oración es cristiano. Bueno, lo que hace a la gente cristiano no es ni levantar la mano ni repetir una oración como le llamamos la oración del pecador. La oración del pecador no está en la Biblia, pero haciendo teología sí es válido porque se toman distintas partes de la Biblia donde se interpreta que el hombre debe reconocer a Cristo públicamente como su Señor y Salvador, confesar sus pecados y pedir perdón. Eso quiere decir que usted tal vez no encuentre la oración en el modelo o el formato que la usamos, pero esto no quiere decir que no sea válido, porque está tomada de la Biblia como está tomado, por ejemplo, el credo apostólico, que no aparece en esa misma forma como tal vez la gente lo sabe, pero sí haciendo teología está dentro de la Escritura lo que se aprende de él. Entonces, impasibilidad, por si no lo anotó, la segunda cosa que le producía la naturaleza preternatural era impasibilidad. Eso es invulnerabilidad al dolor y al sufrimiento. Invulnerabilidad al dolor y al sufrimiento. Ahora, cuando hay casos como el de Jesucristo, que gozaba de este estado del alma, ahora Jesucristo vino a la tierra a cumplir una misión. Entonces hay cosas de las que él gozaba que en el momento él se despojó de ella. En el momento de él ofrecerse como sacrificio, él se despojó de ellas. Y Dios tenía un interés marcado en que en la cruz del Calvario quien derrotara al enemigo no fuera Dios. Por eso Dios se fue y lo dejó solo, para que el diablo sepa que quien te está derrotando es el Hijo del Hombre, para que sepa que es el hombre que te está derrotando, para que sepa que no es Dios, para que sepa que así como tú derrotaste en el Edén a un hombre, pero a ese Adán primero pudiste derrotarlo, pero al segundo Adán te derrotará como hombre. Si él lo derrota como Dios, nosotros para poder derrotarlo tendríamos que ser dioses. Ahora él lo derrotó como hombre y en el nombre de él también nosotros lo vamos a derrotar. Gloria al nombre del Señor. La tercera cosa que el hombre en su estado preternatural que el alma del hombre tenía, el tercer estado, es inmortalidad. Inmortalidad. Por ello, Dios le advirtió a Adán
antes de la sentencia, porque Dios a nadie lo sentencia sin antes alertarlo. Lo primero que Dios hace es alertarte. Incluso cuando alguien va a pecar, el Espíritu te hace saber que va a pecar. Y cuando peca, te hace saber que pecaste. El Espíritu te va a instar a arrepentirte del pecado, y el diablo te pondrá una vergüenza extrema, donde a veces tú no querrás ni siquiera orar porque tienes vergüenza de hablar con Dios. Ahora, ¿por qué el enemigo lo hace? Él sabe que el Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es de parte de la maldad, es de toda. Eso a mí me impresiona cuando dice de toda maldad. El Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Me impresiona que diga fiel y justo y no fiel y misericordioso. La razón por la que me impresiona es porque uno entendería que cuando Dios nos perdona, lo que actuó fue su misericordia. Y a pesar de que también participa la misericordia, porque Cristo es la misericordia de Dios para con nosotros. Sin embargo, al perdonarlo, lo primero que ocurre o lo primero que opera es la justicia de Dios. Por eso dice fiel y justo. ¿Por qué la justicia? Porque ya Dios reconoce que su Hijo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y Él no lo va a volver a cobrar, porque Él es justo y ya su Hijo pagó. Y lo bueno del pecado, cuando hablamos del pago, o lo bueno de la justicia de Dios, es que Dios, cuando envió a Cristo a morir por nosotros, no lo envió a morir por los pecados de ayer, lo envió a morir por los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana, por todos nuestros pecados. Bastará con arrepentirnos de ellos y procurar diligentemente no repetirlo, y está pago. La factura está pagada. De todos los que confiemos y creemos en Él, incluyendo los santos del pasado antes de venir Cristo. Y usted diría, pero ¿cómo si no había venido? Pues yo le tengo una noticia, y es que en el universo nunca ha habido otro Salvador. ¿Aló? En el universo nunca ha habido, no hay y nunca habrá otro Salvador. Por tanto, si se salvó Abraham, lo salvó Cristo. No hay más Salvador. ¿Cómo lo salvó? A crédito. Hasta que Él pague el precio. Por eso es que usted escucha, o tal vez usted ha leído, que el Señor bajó a comunicarle a algunos muertos o a los muertos: yo soy aquel que ustedes esperaban. Ya yo pagué el precio del pecado de ustedes y vine a sacarlos de aquí. Ya no tienen deuda que le impida ir a donde el Padre lo quiere tener. Acabo de pagar la factura. Ya no deben nada. Porque en principio todas las almas caían allá en el Hades, solo que habían dos lados. Y en un lado iban fue aquellos que esperaban
y en el otro lado otros que ya de ahí no hay vuelta atrás. A mí me impresiona que en la actualidad hay un número de personas que viajan continuamente al infierno, van de excursión durante el día por allá. Y después, al tercer día o 4, incluso escuché de unos que fueron 7 jóvenes y duraron 7 niños. Oye, me empezó, era de excursión que estaban. Al infierno fueron, allá vieron, no sé si a Elvis Presley o algo así. Y yo dije, y la gente le cree eso. Ahora, si usted a mí me dice que Dios lo llevó al paraíso, yo se lo creo. Sí, se lo creo. Porque el modelo bíblico a mí me dice que los que han caído en el infierno, de ahí solo ha salido uno: Jesucristo. El que cayó ahí, de ahí no tiene vuelta atrás. Hubo un rico que cayó allá y por más que rogó, no, allá tienen a Moisés y a los profetas. Si no lo oyen a ellos, ¿qué te van a oír a ti? De hecho, uno llamado Lázaro, precisamente lo resucitaron después de 4 días sepultado y no le creyeron y lo mataron. Entonces a ese Lázaro tampoco, a ese rico tampoco le iban a creer. Sí, él volvía a la vida. Entonces, inmortalidad es el tercer estado que la naturaleza o que el alma en su estado preternatural gozaba. No había muerte. Si Adán se comía un banano y él tiraba la cáscara, volvía a salir la mata de banano. La cáscara no se descomponía. Adán gozaba de facultades que le permitían ver todos los peces del mar y ponerle nombre a todos sin tener que ir al mar. Ponerle el nombre a todos los árboles del planeta sin él ir donde está cada árbol. Ahora usted entenderá cómo fue que Satanás le mostró a Cristo todos los reinos del mundo desde un solo lugar. Satanás sabía que él podía verlo. Él sabía, en él no hay contaminación. Lo que limita a los hombres es la contaminación del pecado. Por eso cuando nosotros empezamos a alejarnos del pecado y a buscar a Dios, empezamos a tener visión, revelación, sueño y cosas que los demás no ven, nosotros lo podemos ver. Porque la imagen empieza a repararse. Imagen, yo lo veo una expectativa. La imagen habla de pensamiento, sentimiento y voluntad. Lo que se dañó cuando el hombre pecó fue la imagen. La voluntad fue como un virus de computadora que ahora la hace funcionar mal. Entonces ahora la voluntad está torcida. Y en lugar de agradarle lo que Dios quiere, le agradan otras cosas. También se dañaron los sentimientos porque estaban en la imagen. Entonces, pensamiento, sentimiento y voluntad. El pensamiento se dañó, ya piensa cosas torcidas. Y cuando uno empieza a buscar de Dios, a acercarse a Dios, a alejarse del pecado, empiezan a repararse las cosas que se habían dañado. Empieza a pensar distinto y ya lo que tú mirabas bonito, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Empieza a sentir distinto. Los sentimientos empiezan a cambiar. La voluntad empieza a ajustarse al Dios que creó la imagen.
Ahora, imagen, como le dije, es pensamiento, sentimiento y voluntad. La semejanza es la facultad de operar como el que creó la imagen. Esto quiere decir que de la misma forma que Dios dijo, sea la luz, tú a alguien le puedes decir, en el nombre de Jesucristo, recibe salud. Y si está buscando al Señor y está apegado a los principios y lineamientos divinos, en algún momento eso va a empezar a funcionar. Por eso usted va y ora por una gente y después tal vez le llama, óyeme, desde el día que viniste aquí yo duermo tranquilo. Desde el día que oraste por mí ya no me he sentido igual. El Señor hizo la obra, porque empiezan a funcionar esos poderes sobrenaturales que el hombre o el alma del hombre tenía en sus inicios, llamado preternatural. Ahora bien, hay también un hombre natural. ¿Cuántos aquí saben que hay un hombre natural? Hay un hombre natural. El alma tiene un estado donde el hombre está natural. Nosotros estamos en otro estado. En nuestro estado natural, donde leímos, dice que el hombre natural no percibe. Hay una versión que dice no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede. No dice que se le hace difícil, dice no puede entenderla, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo es el pensamiento natural? No puede ver la gloria de Cristo que está en la Escritura. Se lo voy a definir. Cualquiera que sepa leer sabe el concepto de lo que la Biblia está diciendo, pero no todo el que lee sabe la gloria que hay en lo que está leyendo. Hay una gloria oculta en la Escritura que para poder verla tiene que ser espiritualmente discernida. Hay personas que aquí leen en la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder, y ellos saben lo que es poder, y también saben quién es Cristo. Ahora, las cosas en Cristo no funcionan por información. Las cosas en Cristo funcionan por relación. Por eso hay mucha gente que tiene toda la información de la Biblia, pero todavía no se activa en ello, lo que es producto de uno participar de una relación con Cristo. Por eso hay mucha gente que es teólogo, pero ni siquiera un zancudo le hace caso. Tiene mucho conocimiento y una gran capacidad, pero no tiene relación con Dios. Y la diferencia no la hace la información, la diferencia la hace la relación. Uno puede ser amigo o uno puede conocer al presidente de esta nación, saber su nombre, saber dónde vive, saber que él es quien gobierna, sí, saber que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sin usted nunca haber tenido ninguna relación con él. Usted lo que tiene es la información. Se sabe el nombre, sabe cuál es el cargo,
sabe que Él gobierna, sabe incluso dónde vive, pero usted y Él no tienen ninguna relación. Él nunca lo ha visitado, ni usted a Él. Así hay personas con Dios, saben hasta el nombre de Él, saben que Él gobierna, saben que está en los cielos, saben que Él es el comandante en jefe del vasto universo, pero no hay relación entre ellos. Dios nunca se le ha revelado, ni ellos conocen a Dios. Porque a Dios hay dos formas de conocerlo. Una es por información y la otra por relación. Gloria al Señor, que nosotros lo conocemos por relación con Él. Entonces, quiero que leamos algunas citas bíblicas que van a demostrar lo que hemos estado hablando. Y quisiera que me acompañaran a Proverbios 20, el versículo 7. Proverbios 27, y vamos a leer lo que la palabra del Señor allí dice. Proverbio 20, el verso 7. Gloria al nombre del Señor. Y mire lo que dice el verso 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. No, yo te tengo una buena noticia. Lo que tú portas no solo te va a afectar a ti, lo que tú portas va a quedar como herencia para tus hijos y para tu nieto y para tu bisnieto. La gloria sea de Cristo. Qué bueno es Dios. Entonces, si camina en integridad, si uno es justo, ¿qué va a ocurrir? Sus hijos son dichosos después de él. Yo sé que hay personas que están aquí que son el resultado de que alguien en su familia caminó en integridad con Dios. A veces uno dice, no, yo busqué al Señor así, así. No, había un tatarabuelo tuyo que dio muchas rodillas por ti. Había un bisabuelo, un abuelo, un tío que dio rodillas por ti. Se murió y tal vez no lo vio, pero Dios no se olvidó de las peticiones, porque Él no se olvida de lo que caminan en integridad. Dios tampoco se olvida de lo que sus hijos hacen para la obra de Él. Por eso el Salmo 20 dice que Él hará memoria de todas tus ofrendas. A Él no se le va a olvidar. Otro verso bíblico que quiero que leamos, gloria al nombre del Señor, es Job 2, 9 y 10. Job 2, 9 y 10. Si alguien lo encuentra primero que yo, pues está en la libertad de que lo pueda leer. 2:9, y dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Escuche esa pregunta. ¿Aún retiene tu integridad? Y ahora escuche lo demás. Maldice a tu Dios. O hay una versión que solo dice a Dios y muérete. Las personas que no andan en integridad, cuando llega el tiempo de calamidad, desean que te mueras. Por fin vamos a salir de él. Por fin vamos a salir de ella. Hay muchos brujos deseando la muerte de nosotros. Dicen, cada vez que esa mujer pasa por aquí, se apagan la candela, se voltea el altar y duran 7 días que no vienen los demonios. Entonces, si ellos se enteraron que se enfermó, ya voy a salir de ella. Pero no nos vamos a enfermar para morir. Nos vamos a enfermar para que nos acordemos de que tenemos al Dios Salvador. Al cristiano siempre le duele algo. Un pie, un dedo, la cabeza, un ojo, qué sé yo, una costilla, la espalda, la cintura. Algo. Es para que te acuerdes que tenemos al Dios Salvador.
para que clame a Él, porque hay gente que si no le duele algo, no se acuerda de clamar a Dios. Hay personas que si Dios no permite que tenga escasez, no sabe que tiene un Jehová que es el proveedor. Hay personas que si no se ven un peligro donde lo van a asaltar, dicen, Jehová me fui. Bueno, tenía 3 días que no oraba, pero ahora clamaste al Dios de Israel. Entonces Dios permite cosas que son para que te recuerde que Él está ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, escuche eso que le dijo la mujer de Job. A mí me ha impresionado siempre que Satanás se haya enfocado en todo lo que Job tenía y no mencionó a la mujer. Yo creo que él sabía que ella era más mala que él. Yo no, esa me va a ayudar. Le destruyó los ganados, los pastores, sus riquezas, sus hijos, toda la propiedad, pero a la mujer no. ¿Por qué? Esa es más mala que yo. Esa va a ser mi aliada ya. Ahora, Satanás se enfocó en eso, pero yo quiero decirle que quien lo ejecutó no fue él. Cuando Job habla, él dice que descendió fuego de Dios. A menos que Dios otorgue un permiso, que firme el documento, el diablo no tiene autoridad para tocar a los hijos de Dios que andan en integridad. Porque Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y que nada nos pueda dañar. Me impresiona cuando dice sobre toda, no es sobre una parte, es sobre toda. Llámese como se llame el espíritu que te ataque, tú tienes alguien que está por encima de ese espíritu. Y algo que quiero comunicarle es que nuestra verdad está por encima de nuestra realidad. La realidad puede ser de escasez, pero la verdad es que Jehová es mi proveedor. Aleluya. La realidad puede ser de enfermedad, pero la verdad es que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es nuestra verdad. Está por encima de la realidad que en un momento podamos estar viviendo. Otro verso que quiero que compartamos se encuentra en el libro de Génesis, el verso 8 del capítulo 2. Verso 8 del capítulo 2 de Génesis. El libro de Génesis es mi libro favorito, porque en él están los orígenes de todas las cosas. Yo tengo una hija llamada Génesis, porque ese libro para mí es mi libro favorito. Entonces, dijimos Génesis, ¿qué? 2:8. O dije 8:2. Vamos. 2:8 al 17. Génesis 2:8 al 17. Pues miren, me confundí. Entonces dice en el 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En principio le dije eso. Generalmente decimos el huerto del Edén. Ahora era un huerto en Edén. En el Edén había un huerto. Es como que usted tiene una parcela, y en la parcela en un lado hace un jardín, y Dios puso allí al hombre. El hombre no fue creado en el Edén. Dios lo creó y lo trajo a Edén y lo puso. La que sí fue creada en el Edén fue la mujer, porque ellas son las rosas de la Altísimo.
Sí. Por eso usted la ve tan delicada. Ellas son las rosas del Altísimo. Ellas fueron creadas en el jardín para embellecer para darle esa terminación. Siéntase como lo que Dios dice que usted es, una reina. Sí. Y no acepte menos de ahí. Si nadie le ha dicho que usted es una reina, es porque anda ciego. Sí, varón. La Biblia manda a que nosotros a la mujer la sobrellevemos como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Entonces dice en el verso 7, vuelvo a leer: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la... Empezamos en el 8, ¿verdad? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Porque Dios nunca crea un Adán si antes no ha preparado un Edén. Yo creo que Dios tiene un territorio preparado para Él colocar los Adanes que está formando aquí. Porque siempre cuando Él crea un Adán es porque ya Él tiene un Edén preparado. No es para que te muera en el Edén. Ya Él le dio orden al Edén. Produce. ¿Para qué? Para que coma Adán. Produce hierba verde, produce fruto. Ya Él le dio orden a las aguas que produzcan aves, que produzcan peces. ¿Para qué? Para que Adán no muera de hambre. Porque Dios no crea a alguien ni lo envía para que se muera de hambre. Si Dios te envió, Él te va a suplir. Si Dios te plantó en un lugar, Él te va a suplir. Y le comunico que en el ministerio lo que bendice no son las posiciones, es el lugar donde Dios te coloca. Si tú permaneces donde Dios te colocó, ese lugar va a producir y te va a bendecir. Si usted analiza a Satanás, la posición que tenía, usted se da cuenta que lo que lo mantuvo allí no fue la posición. Lo que lo tenía allí era el lugar, y él descuidó el lugar y lo sacaron de allá y perdió la posición. Adán descuidó el lugar donde lo colocaron, lo sacaron de allí y perdió la posición. Basti descuidó el lugar, la sacaron del reino y perdió la posición de reino. Porque lo que bendice es el lugar, no la posición. Sigo el verso 8, ¿verdad? El 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y yo sé que allí usted tiene el nombre de esos ríos. Ahora, voy a irme al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Usted tiene que analizar la repetición de la palabra lo puso. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dije que él descuidó el lugar. Lo pusieron para labrarlo y guardarlo. ¿Qué fue lo que descuidó? El lugar. Entonces, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto demuestra que el hombre no moría, tenía inmortalidad. Ahora, ¿cuándo empieza a morir? Cuando desobedece.
empieza a morir, pero tenía, como le dije en principio, tenía un estado, el alma, que era inmortalidad. Ahora uno puede decir, es que el alma es inmortal, el alma es eterna. Le comunico que ciertamente el alma del hombre o estará salva para siempre o perdida para siempre. El hombre no es eterno, el alma no es eterna, el alma es eviterna. Algo eterno es aquello que no tiene un principio y no tiene un fin. El eterno es aquello que tuvo un principio, aunque jamás tenga un fin. Todo lo que tuvo un principio es el eterno. Entonces, allí queda demostrado que el hombre gozaba de inmortalidad. Voy a toda prisa ahora porque veo que el tiempo es enemigo mío. Otro verso bíblico, Génesis 3:23. Y vamos a ver. Y dice en el 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Yo no sé que usted observe ese texto. Ese texto demuestra que lo que yo le dije, que Adán no fue formado dentro del jardín, correcto. Lo sacaron para que labrase la tierra de donde fue formado. No fue adentro, fue afuera. Lo sacaron del huerto para que labrase la tierra de que fue formado, porque en su estado, el estado de su alma había cambiado. Seguimos con otro texto, y este texto está hablando de la impasibilidad, o sea que el hombre tenía la facultad de estar por encima de cualquier dolor o sufrimiento físico o moral. Y Apocalipsis 21:4, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:4. Si usted es más rápido que yo, lo puede leer, pero yo lo tengo aquí. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios lo que está haciendo por nosotros es regresándonos al estado original. Y cuando al final nos regrese al estado original en su totalidad, ya no habrá muerte como en el principio. El hombre no moría. Ya no habrá llanto porque no habrá sufrimiento, ni habrá más dolor. ¿Por qué? Porque esas primeras cosas habrán pasado. Como les decía, el hombre tenía esto llamado impasibilidad, que estaba por encima de lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor físico o moral, porque todo hombre tiene una moral, un tribunal interno llamado conciencia, donde la moral actúa. Aunque el hombre sea un perdido, hay algo que le dice: lo que tú estás haciendo está mal. O sea, el delincuente sabe que lo que él hace está mal. Y la gente sabe que el que sirve a Cristo está en lo correcto. Sí. Para eso fue que Jesucristo mandó a predicar el Evangelio por las naciones, para que ya el diablo no lo engañe más.
para que cuando usted le diga Máximo Salva, usted diga: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Guadalupe no puede interceder por mí intercede el Cristo vencedor en la cruz del Calvario, para que ya no engañen más a las naciones. Y esta luz antes solo la tenía la nación de Israel, pero por cuanto ellos rechazaron al Mesías, entonces esta luz, como dice la palabra del Señor, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del mar, el pueblo que andaba en tiniebla, luz le resplandeció, y a los asentados en regiones de sombra de muerte vieron gran luz. Esa luz es Jesucristo, que vino a nuestra vida para iluminarnos de la oscuridad que el enemigo nos había puesto aquí, donde había una idolatría universal. Dios eligió a una nación para que esa nación fuera 4 cosas en particular. Número 1, para que la nación de Israel fuera el medio humano a través del cual Dios mismo se haría hombre. ¿Por qué? Porque si quieres que algo te quede bien, hazlo tú mismo. Yo voy a ir y lo voy a rescatar. Entonces, número 2, para mostrar al Dios verdadero en medio de una idolatría universal. Porque la gente tiene que saber que hay un Dios verdadero. La gente tiene que saber que hay un Dios que tú no puedes tenerlo en un vaso de agua, porque Él creó los océanos. La gente tiene que saber que hay un Dios que tú no lo puedes mover con una candela, porque Él creó el sol, el cielo y las estrellas, que no cabe en un vaso de agua, que no cabe en un cuadro. Por eso los que tienen dioses cuadrados no reciben la bendición. Entonces, para mostrar al Dios verdadero en medio de una idolatría universal, también para exhibir las bendiciones de servir al Dios verdadero, y para que fuera la nación de Israel la nación guardiana que no solo recibiera, sino que también preservara, transfiriera y comunicara las verdades eternas del Evangelio, a través de la cual Dios iba a ser libre a los hombres en todo el mundo. Es ahí donde se cumple la palabra que dice que Cristo ató al diablo, porque le quitó la facultad de poder engañar a las naciones y lo amarró con el Evangelio. Aleluya, rey. Lo ató, varón. Pero la cadena es larga, cuidado. No se puede uno descuidar. Entonces, otra cita bíblica, y voy cerrando. Y la otra cita bíblica se encuentra en Génesis 2:25. Y veamos qué dice la Biblia en Génesis 2:25. Ya voy terminando. Y en el 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La razón por la que no se avergonzaban es porque los ojos de pecado no estaban abiertos. Los ojos estaban velados para el pecado. Ahora sabe uno por qué Cristo podía ver a cualquier mujer, ni siquiera en el pensamiento pecó. Nosotros deberíamos caerle atrás a ese nivel, a esa dimensión de reino, porque hay dimensiones en el reino que a veces pueden ser incluso ignoradas por uno. Yo recuerdo que predicaba anoche en una iglesia y de repente hubo un mover tan tremendo de Dios, pero tan tremendo que se podía ver toda la iglesia llena como de una especie de nube, como si fuera uno, pero sin echar humo. Pero un mover muy, muy fuerte de Dios, sanidades, milagros.
y liberaciones muy sobrenaturales. La gloria sea para Cristo. Imagino que a algunos le llegan algunos de esas actividades. A veces con alguno comparto algunas de esas cosas que pasan con nuestro ministerio. Otra cita bíblica y voy cerrando para darle paso a las preguntas. Tengo algunas citas bíblicas que se las voy a dejar solo para que usted la analice. La razón por la que le doy varias citas bíblicas es porque hay una regla de hermenéutica que prohíbe hacer doctrina de un solo verso bíblico. Se llama la ley de la segunda mención. La primera mención lo que te hace es descubrir para qué se usó una palabra en algún tiempo determinado, pero la segunda mención es la que te permite hacer doctrina de eso que tú estás estudiando. Lo veo bien serio. La ley de la segunda mención. Algunos textos bíblicos que le voy a dejar donde usted encontrará sobre la impasibilidad, la inmortalidad y la integridad. Número 1, Génesis 2:17, lo leímos. Primera a Timoteo, no es de Timoteo, es a Timoteo. De Pablo a Timoteo, él es el destinatario original. Nosotros en la actualidad lo estudiamos, pero es primera a Timoteo, capítulo 6, el verso 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, 1:10. Juan 11:26. Primera a Corintio 15:22 y Romanos 2:7. Quiero que esa sí la busquemos. Romanos 2:7. Vamos a ver lo que el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 2:7. Y dice de la siguiente manera: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Todos nosotros estamos aquí detrás de inmortalidad, porque los científicos no van a encontrar la fuente de la eterna juventud. La tiene reservada el Altísimo. La están buscando por allá, tal vez en Marte. Pero la inmortalidad solo se consigue teniendo al que venció la muerte. Si uno no tiene al que venció la muerte, no podrá vencer a la muerte. Entonces, le voy a hacer una repetición breve de lo que en principio dijimos. Rapidito ahí, en 2 minutos. El hombre tenía un primer estado llamado preternatural, el alma del hombre. Segundo estado que el hombre tuvo es el estado del alma del hombre natural, y el alma tiene un estado espiritual. Ahora bien, el primer estado del alma preternatural le permitía 3 cosas en particular. Número 1, integridad, control, dominio absoluto sobre las pasiones. Eso es integridad. Impasibilidad, invulnerabilidad al dolor y al sufrimiento. Y número 3, inmortalidad. Le permitiría entrar en el cielo después de una estadía más o menos larga en el huerto del Edén, sin pasar por el trance amargo de la muerte. Adán, si no hubiera pecado, podía entrar en el cielo. Sí, entrar, subir y bajar. ¿Quiénes aquí han leído la oración de Juan 17 del Señor Jesucristo? Usted ha leído donde Cristo dice: cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Ahora, ¿dónde le estaba haciendo esa oración?
¿dónde Él la estaba haciendo? Aquí en la tierra. Cuando yo estaba en el mundo, te lo voy a dejar de tarea, porque Él está hablando como si Él ya no está. Él, en su condición sin pecado, sin mancha, tenía las puertas abiertas para entrar y salir cuando quiera en el cielo, por la pureza y la santidad. Yo, en estos días predicando, recuerdo que decía: solo por el hecho de Cristo vivir más de 30 años en este mundo sin cometer ni siquiera un pecado ni de pensamiento, ya por eso yo creo que se merece la adoración y la gloria, y decir: alabado sea el nombre del Señor. Vivir más de 30 años en este mundo sin cometer ni siquiera de pensamiento un pecado, no, Él se merece la gloria, se la merece. Hacer por todos esos años lo que nosotros no podemos hacer, le comunico, ni siquiera por un segundo. Para todos los que yo interpreto que no van a decir eso, los que se sientan más santos que todos los demás, nadie cumple, por ejemplo, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. No lo cumple, ni por un segundo. Nadie. Por eso la salvación, Dios tuvo que regalárnosla por gracia. Ningún hombre tiene la capacidad de ganársela. El Señor les bendiga. No sé si me entendió. Si no me entendieron, pregunto. Empieza el tiempo